Guía de turistas, vigía y promotor del patrimonio. Curiosamente aquí en México, pues el guía de turistas hace muchísimo y creo que se lee muy poco. Pero pues vamos parte por parte. Eh, lo primero que tenemos que mencionar aquí es el video introductorio, pero aquí me voy muy rápido. Tenemos una visión economista del turismo. ¿Qué significa? Que la teoría del turismo, al menos en mi formación de licenciatura, gira en torno a la economía. Si ponemos aquí atención, detrás de la economía hay teoría. Y después de las teorías económicas vienen formas de concebir el mundo. La que predomina actualmente es la de la oferta y la demanda. Entonces, en esta visión economista, pues a la cultura se le asigna pues un signo de pesos aquí en México, o un signo monetario. Y allí, viéndolo desde un punto de vista humano, qué tan conveniente es que le pongamos valor a nuestra cultura. Porque si nos ponemos a pensar, si el turismo se basa en la cultura y ansiamos nuestra cultura, ¿cuál sería el futuro o qué futuro estamos esperando para nuestra propia profesión? Pero en fin, en el turismo tenemos esta parte cultural que desde la visión economista pues se le asigna un valor monetario, y con base a ese valor monetario pues se desarrollan servicios, es decir, se gestionan y superan. Bueno, tenemos al turismo, de alguna forma le damos continuidad, ¿no?, a este esquema, y entonces tenemos el atractivo, se hace una evaluación cultural, es lo que comento, se le asigna un signo de pesos a la cultura para poderla hacer atractiva. Entonces, que se gestionan y se operan, aquí tenemos la gestión, la mercadotecnia es gestión, porque buscamos entender el mercado, y entonces su operación pues es la publicidad, donde al mercado se le llega de cierta manera, aunque de la manera en la que él quiere que se le llegue, pues. Entonces tenemos como que esta parte de planeación, organización, es planeación, y ya la otra sería lo que viene siendo la ejecución y el control, prácticamente el proceso administrativo. Si me acuerdo es planeación, organización sería la gestión, y de repente la operación ya sería la dirección y el control, si no me equivoco. Y ya después, cuando se tiene, digamos, más terreno, entonces se vuelve como un 50-50, se regestiona constantemente y se opera constantemente. Aquí lo interesante, lo que me gusta plantear aquí, o lo que quiero realzar, es que tenemos la dimensión del entretenimiento o del ocio, pues ahí tenemos los tours, que es el lugar del guía de turistas. Desde la visión antropológica, bueno, ya la confianza que tengo ahora de hablar un poquito más, es que por lo que veo les han hablado ya de antropología de cultura, antropología que se divide en tres grandes áreas. La espontánea común, que es nuestro día a día, todos tenemos una dimensión antropológica, de antropología científica o contemporánea, que puede ser prácticamente cualquier conocimiento sobre el ser humano, desde la psicología, antropología, sociología, el saber humano. Y la antropología filosófica, que es en la que yo me desempeño, donde tratamos de armonizar, de darle una jerarquización a los conocimientos obtenidos. Por ejemplo, la antropología contemporánea, la sociología son descriptivos, entonces un nivel es, digamos, es un nivel elemental, es un nivel que está en constante cambio, pero tenemos elementos que se mantienen o que cambian pues con mayor lentitud, y la filosofía lo que hace es pues irse al fondo de las cosas. Pero en fin, la visión de la economía desde la antropología, hay que entender entonces que en la cultura tenemos un proceso de culturación, que es cuando se nos inserta la cultura, es decir, nacemos, si por el hecho de nacer en algún lugar, pues se nos inserta a una cierta forma de vida. Después tenemos el etnocentrismo, es decir, desarrollamos una visión del mundo con base en la cultura en la que se nos inserta. Después tenemos la alteridad, que es cuando nuestra visión del mundo choca con otras visiones y empezamos a reconocer todo aquello que no somos nosotros. Y entonces es el reconocimiento de los demás. La forma en la que esto se lleve a cabo va a hacer que se desarrolle
una vertiente u otra vertiente del relativismo cultural. Toda cultura es importante y se hace un proceso conciliatorio. Toda cultura es importante y entonces se empiezan a mezclar y a perder los elementos culturales o regresamos al etnocentrismo. Pero eso que tiene que ver que en realidad el sistema económico que nosotros tenemos pues parte de una visión del mundo etnocentrista, de ahí la demanda y la oferta, y a través de la alteridad del reconocimiento de los demás, entonces la economía se consolida como sistema de oferta y demanda. ¿Qué es lo interesante de esto? Que para empezar, detrás de la teoría económica o detrás de la base económica que nos han dado en el turismo, al menos desde mi formación, hay más. O sea, no es solo una visión economista, no es solo una teoría de la economía y no hay una sola teoría del turismo. De hecho, el turismo es algo bien interesante porque que el dilema de si es ciencia o no es ciencia está en el aire todavía, pues habla que tiene básicamente nulo desarrollo filosófico, porque para que un área de conocimiento se consolide como tal, tiene que tener una estructura filosófica sólida. Pero en fin, entre el etnocentrismo y la alteridad tenemos el sistema económico y entonces de ahí se viene el turismo y entonces tenemos todo lo demás. Aquí lo que me interesa que pongamos atención es este proceso que estamos haciendo hacia atrás, hacia los principios teóricos que sostienen nuestra comprensión del turismo. Eso es lo que hace la filosofía. Con base en lo que tenemos, vamos hacia atrás para tratar de entender mejor cómo han nacido, cómo se han desarrollado nuestras concepciones del mundo, cómo hemos desarrollado las ciencias, entonces responder a los problemas que se nos van presentando. Sí, ¿por qué existen tantas doctrinas filosóficas? Pues porque cada vez que el tiempo corre, surgen nuevos problemas a responder. Entonces, cada doctrina pues ha tratado de responder de una manera distinta. Actualmente estamos en la era del cambio continuo y entonces las ciencias sociales pues se van al movimiento, pero esa es solo una perspectiva. La filosofía se va a lo estático, es decir, a los primeros principios, si no estático, al menos lo que se mantiene más constante que el propio cambio. Precisamente lo que yo trato de hacer. Entonces tenemos los movimientos antropológicos, tenemos la interacción social. En el turismo tenemos la localidad receptora y tenemos visitante. La localidad pues representa una cultura particular, una visión desde adentro, y por eso representa la enculturación y el etnocentrismo, mientras que el visitante o la cultura que es de fuera representa la alteridad o el relativismo cultural, es la que invita pues a expandir nuestra comprensión, o en su defecto es la que nos empuja a encerrarnos más en nuestra propia concepción. Entonces el momento antropológico del turismo pues sería esto de aquí. El turismo funciona como un motor cultural. El turismo se da en lo que se llama el encuentro, es decir, en el choque entre el etnocentrismo y la alteridad. Y eso pues hace que o se haga un ciclo o que se rompa y entonces se haga como un rezago cultural. Ese es el momento del turismo, el encuentro. Ese encuentro es donde se desempeña el guía de turistas. Por eso aquí la pregunta, ¿qué tiene que ver el guía de turistas con lo anterior? Bueno, en primer lugar, ubicar su función o su lugar en el fenómeno turístico para reconocer su papel con la cultura o el patrimonio. Que aquí es interesante, la etimología de cultura y patrimonio hay que tenerlas muy en mente para expandir nuestra comprensión. En un momento las comento, pero el guía de turistas se desarrolla aquí entre el etnocentrismo y la alteridad. Vaya, es un moderador, es un mediador de culturas. Tenemos la cultura receptora, tenemos los anfitriones y aquí los guías de turistas. Los guías de turistas son como los que consolidan la experiencia turística cuando se les contrata, por supuesto, pero son los que de alguna forma están compartiendo la cultura
con el turista o con la comunidad visitante. Y aquí lo interesante, tenemos de nuevo el esquema, y entonces tenemos aquí que cada elemento gestionado de los servicios responde a una cierta necesidad natural del ser humano. Pero el entretenimiento o el ocio, o cuando estamos en un tour o cuando estamos en un espectáculo, es un momento puramente cultural. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nuestras necesidades están satisfechas, estamos en una disposición total para el ocio. Precisamente es cuando entra el guía de turistas, porque nos preocupamos por hospedaje, ya nos preocupamos por restauración, porque cuando contratamos un tour, generalmente eso de alguna u otra forma ya está precubierto, por así decirlo. Entonces ese momento del guía de turistas es un momento único que sucede en el turismo, y entonces decimos que el guía de turistas se relaciona con la cultura, porque si está entre el etnocentrismo y la alteridad, es el que, compartiendo nuestra cultura, integra a personas ajenas a nuestra cultura, los integra, los hace participantes de alguna forma les da un legado, les hereda hasta cierto punto, quizás de una forma abstracta, pero el hecho de que tengan ya la experiencia cultural, pues es lo que consolida la experiencia turística. Entonces decimos que sí, el guía de turistas promociona el patrimonio, porque es el que está en pleno encuentro, es decir, es el que consolida el encuentro de culturas, protege y lo preserva, porque cuando el guía de turistas, yo soy guía de turistas, estoy entre guía de turistas, y sea nuestra formación elemental o sea nuestra formación de altura, por así decirlo, hay un compromiso con el patrimonio, y entonces se recomienda cómo proteger, o se recomienda que si llegan a encontrar esto, pues la forma correcta de proceder cuando se encuentra un sitio arqueológico o cuando se encuentra alguna reliquia, de alguna forma eso es proteger y preservar. Y ahí es donde hablamos de que el guía es un vigía, porque está velando por. Incluso tenemos guías que son restauradores, que están en trabajo de campo, que comparten la cultura y se encargan de restaurar, aunque no hayan estudiado, pero se involucran. Y entonces aquí es donde llegamos a la pregunta: los guías turistas son vigías y promotores de la cultura, de un nuevo fenómeno que siempre ha existido. Pues antes teníamos algo que se llamaban los relatores o constructores de identidad en la antigüedad. En los griegos eran los aedos o rapsodas, en otras culturas los bardos o juglares, en la Edad Media, con nuestros antepasados los aztecas, teníamos los huicapicue o los tlamatinimbie, los historiadores, los cronistas. Los guías de turistas hacemos todo eso: el aedo, el rapsoda, el bardo, el juglar, lo que es el xochicuicatl, nosotros lo hacemos. Es decir, transmitimos hasta cierto punto los cantos del pasado. Somos historiadores, somos cronistas. El guía de turistas de alguna forma contiene todo eso. Y esto pues es lo importante, que todas las culturas se sustentan en sus cantos antiguos. Todas las culturas tienen detrás, antes de la filosofía, tienen la poesía y la mitología. Y aún hoy, si hacemos un estudio con esto, nos vamos a dar cuenta que nuestras concepciones mitológicas o poéticas todavía están, y eso es precisamente lo que hace el guía de turistas: rescata esta clase de cantos culturales. Decimos que es un actor principal de la cultura del patrimonio, porque se desarrolla en los momentos más puros de la actividad turística, donde decimos el mejor momento para filosofar es después de comer, porque nada preocupa. Pues de alguna forma el guía de turistas se desempeña en ese momento, el momento más puro de ocio. La función es vital para la imagen, consolidación del destino, pero más allá de eso, como leemos aquí, el guía modera las dimensiones antropológicas, y su tarea enriquece o empobrece la cultura, el patrimonio, a través de esas mismas dimensiones. Ok, entonces aquí creo yo, según yo tenía una aclaración etimológica, pero bien sencillo. ¿Qué es el patrimonio? Patrimonio, la palabra viene de pater latín, y monium, que es etrusco, que está
el significado está pues por ahí dudoso, pero monium significa tener derecho a, y por tener derecho a, responsabilidad de. Es decir, que el patrimonio es aquello que se nos regala, aquello que se nos deja por parte de nuestros padres, ¿okay? Padres en el sentido romano de pater familias, es decir, todo este linaje familiar. Es aquello que se nos da, aquello que se nos deja, y que nos dicen, esto te dejamos, tienes derecho a gozar de ello, pero también es tu responsabilidad protegerlo. Eso es patrimonio, lo que nos dejan nuestros antepasados, y que dejándolo nos dan el derecho de disfrutarlo, pero también la responsabilidad de protegerlo. ¿Qué es cultura? Cultura viene también del latín, viene de cultivare, cultur, entonces significa hacer crecer. Cicerón es el primero que lo aplica. La cultura es aquella que hace crecer nuestra humanidad. Por lo tanto, aquello que va en contra de nuestra humanidad es lo contrario a la cultura, es anticultura, por así decirlo. Y también tenemos que tener eso en cuenta, que sí, esos son los orígenes de nuestra civilización. Estamos hablando de latín, de griego, pero nuestra cultura está impregnada de todo eso. Simplemente aquí tenemos antropología, es un neologismo, dimensión es palabra latina, imagen es palabra también latina. Entonces a eso es a lo que me refiero. Hay elementos que cambian con más lentitud y hay que conocerlos y contrastarlos con lo que cambia constantemente, y entonces es necesario en este sentido pues un estudio filosófico también intenso. Pero ya regresando al tema, es esto, esa es la importancia del guía de turistas. El guía de turistas es un vigía, es alguien que está viendo, alguien que comprende el patrimonio, alguien que lo reinterpreta, que lo comparte, y que haciendo eso también ayuda a su preservación, a su conservación, preservación, promoción. Entonces, pues básicamente esta sería mi presentación, esta es mi participación. Ok, como les comento, tengo como la contraparte donde me meto un poco más a la cuestión de diferenciar la economía y la antropología, pero para estos 20 minutos que ya van para 19, pues es lo que yo puedo compartir. ¿Ok? Entonces, pues preguntas, con mucho gusto, adelante. Bien, muchísimas gracias, Silviano. Tenemos Avi, ¿tenemos alguna pregunta? Maestro, ¿quiere agregar usted algo, preguntar algo mientras? No, gracias. Bueno, sí quiero agregar algo, no tengo preguntas, pero sí decirle a Jesús que nos da gusto que haya querido participar con nosotros, como siempre apoyándonos. Espero que pues todo te vaya muy bien, sobre todo en estas circunstancias en las que estamos todos, y ver también el enfoque tan interesante que planteas, cómo se puede estudiar a los prestadores de servicios, no nada más como el mero servicio y ya, sino este formato o este cuerpo filosófico que armas tú alrededor de ellos. Las veces que te he escuchado me parece muy interesante y me da mucho gusto que puedas compartirlo también con estudiantes y con egresados. No sé si hay alguna pregunta o una intervención que quieran hacer. Creo que todavía no hacen preguntas, entonces, no, más bien, a ver, Avi, no sé. No, todavía no hay ninguna pregunta. Pero bueno, a mí me gustaría más o menos que nos, igual si nos dices como muy rápido sobre tu proyecto. Ok, pues básicamente quise trabajar con Secretaría de Turismo, pero se atravesó la pandemia, y mi intención era trabajar pues lo que son cursos de actualización de guía de turistas. Tengo mi cartera de cursos. Por el momento pues solo estoy trabajando por mi página de Facebook. De hecho ya hice como 2-3 ponencias interactuando, pero pues ya voy a empezar a subir mis videos. De hecho ya
con la introducción previa a esta, pues ya subí el primero, entonces espero pues hacer un poquito de producción y pues la intención es buscar la manera de yo promocionar pues mi investigación, mi tesis de maestría pues es toda una fundamentas del turismo en filosofía y la intención es rescatar el lado humano, porque pues digo, no lo mencioné, pero yo fui prácticamente estudié en todas las áreas de turismo, y a mi maestro les contesto, fui practicante en congresos, en convenciones, estuve en ferias, fui asistente de ponentes, porque pues tengo la fortuna de hablar idiomas, fui cocinero, fui mesero, estuve en la barra, estuve en eventos, entonces ya fui concierge en un hotel de 5 diamantes, por eso les comento, tengo la fortuna de conocer el área y me he desempeñado como guía de turistas en recorridos gastronómicos. Entonces todo eso lo que hago es analizarlo desde la filosofía y lo que busco es por ejemplo, cuando hacía recorridos gastronómicos me decían, tienes que hacer el recorrido en 2 horas y media. Y de repente el turista pues estaba disfrutando la experiencia y yo tenía que llegar y sabe que ya tenemos que irnos porque no se acaba el tiempo. Entonces, allí en vez de incentivar cuartas, estás cortando con la experiencia, la estás empobreciendo. Y la intención es esa, buscar el punto medio entre sí el costo-utilidad, pero también en la calidad de la experiencia. Y para eso, pues la filosofía nos ayuda a aclarar las conceptualizaciones, aclarar qué es la ética, porque hay distintas vertientes éticas y no todas en realidad son saludables. Entonces, todo eso es lo que yo estoy manejando. Tengo pláticas desde el concepto rostro y corazón aplicado en el servicio turístico, que es Sinixtlin Yolo Náhuatl. Tengo pláticas de ética turística, tengo pláticas de antropología, cómo la podemos, nos ayuda a entender el turismo. O sea, tengo muchas cosas y pues ahora sí que pues poco a poco voy tratando ahí de ir metiendo en mi página, porque pues también como soy docente tengo mucho trabajo, entonces pues esto es lo que hago en mis tiempos libres. Tengo la fortuna de trabajar en el ejército, tengo la fortuna de trabajar en un colegio privado, me han dado muchas horas, entonces eso hace un poco más difícil mi labor, pero pues poco a poco ahí estoy moviendo esta iniciativa, que yo le llamo iniciativa, no es una escuela, simplemente pues un movimiento, es compartir una idea de un turismo que en realidad esté dirigido al ser humano, antes que a cuestiones pues más económicas, que sí, o sea, doy clases de economía, o sea, yo doy clases de economía en preparatoria, entonces lo primero que digo es la economía, y lo pueden constatar en el video, la economía es la distribución de los bienes para la consolidación del ser humano en su propia humanidad. O sea, es repartir, es satisfacer nuestras necesidades en un orden precisamente humano. Y cuando el orden humano se nos pierde, entonces empezamos a perder la brújula de todo. Y el turismo puede aprender mucho de esa visión. La propia experiencia turística, la propia gestión de nuestros servicios, si entendemos la naturaleza humana, qué es lo que nos solicita en cada uno de sus niveles, lo podemos dar con mayor objetividad, y eso potencializa la experiencia. Entonces todo eso es lo que he estado trabajando. Son ya como de 2014 para acá que empecé a hacer mi tesis, me titulé y pues he seguido trabajando en eso. Ahorita ya lo voy consolidando y pues ya voy compartiendo. Muy bien, tenemos una pregunta. ¿Sí? Silviano dice, ¿qué sugerencias puedes darnos para ser un gran guía? Y si se requiere alguna especialización, pues de entrada la certificación, ¿no? Tienes básicamente 2 categorías de guía de turistas aquí en México. Tienes el guía especializado, que es aquel que se dedica básicamente a una ciudad o monumento, o en su defecto un área. Tú tienes una credencial. De hecho, yo ahorita no la he renovado porque me he concentrado en esto, pero tienes una credencial, ¿okay? Esta es una credencial de guía general. Esta me acredita a mí en todo México, que ahorita está vencida, pero ya algún día la reactivaré, que me dedique menos a la investigación. Pero tienes una credencial, entonces
con esa credencial de guía especializado, pues tú te mueves en el atractivo, pues como pez en el agua, y con la de guía general, pues te mueves en México, en todo México, como pez en el agua. ¿Qué se necesita para ser un buen guía? Pues esa es una muy buena pregunta, porque primero tendría que ser un buen guía para poder responderla, y no estoy seguro de eso. Pero primero hay que ser muy honestos, ¿ok? Si a mí me dicen, oye, ¿me puedes dar un recorrido de turismo religioso? Creo que no soy el indicado. ¿Por qué? Porque, yo tuve filosofía de la religión, conozco teología, conozco muchas cosas que sostienen a la religión, pero no es mi ambiente. A eso es a lo que me refiero. Tú tienes que disfrutar lo que haces. Entonces, yo fui cocinero, yo adoro la cocina. Entonces, yo cuando describo un platillo, o sea, es porque me lo estoy saboreando, me acuerdo cómo lo preparas. Entonces, compartes la experiencia. ¿Cómo puede ser un gran guía? Pues compartiendo lo que precisamente a ti te apasiona. Porque lo vas a hacer, no va a ser tu trabajo, va a ser simplemente estar reviviendo constantemente tus propias aficiones, digamos que tus propias motivaciones. Pues eso es lo genial de turismo. Yo, por ejemplo, hago investigación y estoy constantemente, de hecho, cuando comprobé mi tesis, por ejemplo, de mi hipótesis de maestría, yo estaba solo y brinqué y di vueltas porque pude comprobar, y eso es genial. O sea, eso es una experiencia. Esto que estoy haciendo es emocionante para mí, compartir conocimiento, y es lo mismo como guía de turistas. Si te apasiona ver cómo las personas se emocionan cuando tienes un recorrido gastronómico, cultural o cualquier modalidad, el punto es ese, que lo disfrutes. Mientras lo disfrutes y seas honesto o honesta y tengas una buena plataforma ética, con eso es suficiente. Eso es suficiente para ser un buen guía y un buen profesionista en cualquier área. Muy bien. ¿Una más? ¿Avi? No, ya son todas, Fabi. Ok. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Silviano, por compartir la pequeña parte de un montón de cosas que conoces, tu experiencia, y esperemos que sea esto de gran utilidad para los jóvenes, que despierte su interés por ir más allá, ¿no?, de lo que se cotorrea en las aulas. Y si van a ser guías, pues hay que ser los mejores guías. Si van a ser meseros, tienen que ser los mejores meseros, etcétera. Entonces, nuevamente agradecemos. Dígame. Sí, cuando yo fui mesero, de ahí desarrollé muchas observaciones que me han ayudado en mis investigaciones antropológicas. O sea, cuando fui mesero es increíble todo, sí, la verdad. Todo es exactamente una acumulación para el aprendizaje, y pues el chiste es mantenerse muy despiertos y estar atentos a ello. Entonces, nuevamente, a nombre del Grupo de Investigación Turismo y Patrimonio, te damos las gracias. Ya te haremos llegar tu constancia, así como a Kenny y a todos nuestros participantes.